la bienvenida a todos hoy esta tarde a la Casa de las Tejas Verdes, agradecer a Juan García Prieto, el arquitecto, por la buena idea de traer Ciudades Mil, el proyecto Ciudades Mil, aquí a la Casa de las Tejas Verdes y presentar estos dos proyectos de estos jóvenes arquitectos, felicitarlos a su vez, desearle muchos éxitos en sus futuras carreras y darle la palabra a Juan para que sea realmente el presentador de la tarde. Una rápida introducción. Como ven, soy arquitecto, vivo en Nuevo Vedado, trabajo en la Dirección Municipal de Cultura, de aquí de Plaza de la Revolución. Queremos impulsar la declaración del Vedado como patrimonio nacional. Crear su expediente para incluirlo en la lista de ciudades culturales, patrimonio de la humanidad. Participamos varios arquitectos, entre ellos los estudiantes y profesores, varios profesores también, en el 10º encuentro de Ciudades Mil de UNESCO. Sí, Mil, que es Media, Information, Literacy, literatura, media, informática. Vivimos con certeza la realidad arquitectónica, urbana, medioambiental, comunicacional, informativa y espiritual. Vivimos con certeza todo ese mundo. La arquitectura solo se considera completa con la intervención del ser humano, que la usa y experimenta. Si queremos un país proyectado y construido a partir de los valores éticos, históricos y culturales, Ciudades Mil amplía el concepto y que vamos un poco ampliando esta definición. El concepto contemporáneo de ciudad inteligente, resiliente, creativas, educativas y saludables amplía esos conceptos por los cuales se ha venido moviendo las direcciones de cultura, porque conciba las ciudades y sus comunidades empoderadas, así como el poder real de las nuevas tecnologías. Entonces, el arquitecto, arquitecta y su equipo de especialistas y profesiones auxiliares deben manejar técnicas actuales de la comunicación y informática para lograr los resultados acordes en la comunidad empoderada. Es necesario que el gremio, no solo de los arquitectos, sino de todos los profesionales, especialistas, constructores, ilumine, porque como los arquitectos, ya lo vemos en la reunión de UNIAC, de la sección de arquitectura. La misma Gina Reyes explicó que en reuniones ella hablaba, la profesora Dania, allá de la facultad, hablaba de proyectos arquitectónicos y la miraban así y decía, ¿qué tú hablas? ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Sí. Entonces hablar del arquitecto es como, páralo. También planear y dar seguimiento junto a la comunidad al aporte material y financiero que garantice la sostenibilidad y la prosperidad de sus proyectos comunitarios. Esto es algo que el equipo completo que dirige el arquitecto tiene que prever esto. Es decir, no es hacer el proyecto, no es cobrar el proyecto, entregar los planos, pasar por los niveles que haya que pasar. También hay que preocuparse por la factibilidad económica y la sostenibilidad de lo que se esté proyectando. Esto es un esquema del ciudadano, son los indicadores básicos, los 13 indicadores. Yo creo que en Plaza podemos aumentar un 14, porque hay un trabajo muy serio de arqueología urbana, que sería otro indicador importante para valorar después cómo se cumplen estos indicadores en el caso de la ciudad. De seguro contaremos con su apoyo. Ya tenemos estudiantes apoyando y participando, más profesores, más personal que estará viniendo a las próximas actividades de jornada mil, donde esto empieza a salir con más divulgación, noticiero, prensa, de qué es lo que se está haciendo y qué es lo que la Casa de las Tejas Verdes está ayudando a promover. Con vista a la declaración de Plaza Vedado con la categoría de ciudades públicas.
y lograr las metas del Distrito Cultural Plaza desde la ciencia, la innovación y la creatividad. Aquí esto que he dicho tiene visto bueno el doctor Harold Vergara, que es el presidente del comité organizador, fue el presidente del 10º encuentro, organizó el 10º encuentro, así como con esos nombres: cultura, comunicación, marketing y comunidad, que se celebró en La Habana el mes pasado. Entonces, algunas imágenes de los valores arquitectónicos, urbanos casi, Plaza de Revolución, Distrito Cultural, más y más. Creado como monumento nacional, estamos preparando el proyecto que en diciembre del año que viene la Comisión Nacional pueda valorar y ser incluido el Verado dentro de la lista de ciudad patrimonial, ciudad mini, ciudad cultural, patrimonio de la humanidad, más y más. Entonces, tienen la palabra. Muchas gracias a los exponentes y agradecido de verdad. Buenas tardes, les agradezco a todos otra vez por estar acá. Quiero apoyarme en una diapositiva que leí el profe. Esto que están viendo son los 13 indicadores, 14 está promoviendo el profe con el Río, que componen la ciudad de Smith, de un libro que se publicó en el 2020 por un conjunto de autores, pero en los que está el presidente Estamos en nombre. Chivas Agustín, que forma parte del grupo de, se me fue la mente ahora, ¿cómo se llama? La asociación. ¿Ciudad de mí? No, pero UNESCO. Responsable de UNESCO aquí en Cuba. Y en este libro se muestran 3 indicadores, y en el libro también aparecen 252 métricas por las cuales podemos evaluar cómo podemos llegar a una ciudad a partir de estos indicadores. El indicador número 4 es instituciones de salud, que es de lo que vengo a hablar en el día de hoy. Antes de empezar, yo quería pedirles que desconecten un poco de la realidad que vivimos ahora y traten de conectarse con un mundo de la ciudad de Smith. Háganse idea de que estamos viviendo una ciudad mía, una ciudad próspera, desarrollada, y por tanto nosotros también somos ciudadanos prósperos y desarrollados, y tenemos la cultura y tenemos también todo un conjunto de habilidades para proyectarnos en el futuro. Quiero empezar hablando sobre la simbiosis. Aquí no se ve bien la pantalla. Muy abierto. Sí, está muy abierto en este caso. Ahí está bien. Ahora le voy a decir fuá. Sí. ¿Por qué? Ahora digo. La simbiosis, para explicar en breves palabras, es la relación que se establece entre especies de la naturaleza. Pueden ser diferentes reinos, como por ejemplo es el caso de las plantas y los insectos, como el caso más conocido de las abejas. Y existen varios tipos de simbiosis, entre las que está la simbiosis mutualista, que es de la que estoy hablando ahora, de que un organismo necesita del otro para sobrevivir. Ambos organismos necesitan entre ellos, por ejemplo, la flor necesita de la abeja para reproducirse, la abeja necesita de la flor para alimentarse, y hay otros tipos de relaciones como el comensalismo, donde los animales se comen los desechos que quedan en la boca de los animales. Entonces ustedes pensarán, pero este no viene a hablar de agricultura, que está hablando de animales, de simbiosis, no sé qué. El concepto es de lo que quiero hablar. Ahora imagínense, mucha imaginación,
de que en el mar existen 3 peces con grandes dones. El primer pez tiene el don de la resiliencia, o sea, ese pez evita el riesgo a cualquier costo, puede adaptarse al medio que le rodea y puede recuperarse en poco tiempo, en el mínimo tiempo posible. El segundo pez tiene la habilidad de la regeneración, o sea, su cuerpo se regenera rápido, como existe en la vida real muchos peces que tienen esa habilidad. Y su cuerpo sana cuando está en contacto con la naturaleza. Cuando está en contacto directo con la naturaleza, su cuerpo llega a sanar completamente. Y ya un tercer ejemplo, un poco más, requiere más imaginación, es un pez robótico 5.0 con inteligencia artificial que le permite conectarse con otros peces a distancia y tener gran precisión en todos sus movimientos. Entonces, tampoco tiene que ver con arquitectura, pero si han logrado imaginarse esos 3 peces, fácilmente pueden imaginarse hospitales que tengan las mismas características. Es decir, hospitales que sean resilientes, regenerativos y smart, que es como una simbiosis entre estos conceptos que les permite al hospital ser un hospital integral, que es lo que vemos hospitales hoy, este enfoque. Estas son imágenes generadas por inteligencia artificial, donde yo escribí cuáles son las características de los hospitales resilientes, regenerativos y smart, y él me combinó todas esas características en una foto. Como ven, se parece muchísimo a los hospitales que se están construyendo en los países del primer mundo. Puede parecer futurista, por ejemplo, aquí vemos una imagen de un robot, pero quizás no está tan alejado de la realidad que existe en nuestros días. Lo que sí, al combinar estas dos cosas, podemos ver que, por ejemplo, en los salones, en las salas de atención al paciente, tenemos toda una serie de componentes de la naturaleza integrados en el propio diseño interior, incluso exterior. Ahora yo les puedo decir, por lo que conozco, ¿no?, que es posible que esto no sean ventanas y sean pantallas donde se proyecten imágenes y otra serie de factores, pero lo que hace es combinar la tecnología de la naturaleza. El enfoque simbiótico entonces es eso, es la relación que existe entre la tecnología, que es un paradigma que está en un extremo, y el enfoque biofílico regenerativo, que es otro paradigma que está en el otro extremo, y lo que les puedo presentar es cómo se une eso acá. Bueno, la salud 5.0 es el fenómeno actual que tenemos en los hospitales tipo SMART, que ha desarrollado, se ha evolucionado la sanidad desde la era de la medicina tradicional, que es la medicina que actualmente tenemos en Cuba, la aparición de los registros médicos electrónicos, HCL. La salud 3.0 es la salud móvil y la telemedicina, o sea que a distancia podamos diagnosticar, que lo estuvimos implementando durante la COVID por cuestiones de necesidad. La era de los datos de la inteligencia artificial, que actualmente, según lo que vi en el propio encuentro de Ciudades México, la Facultad de Matemáticas y de La Habana ha desarrollado también investigaciones en este tema, sobre todo la parte de los datos y la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico de enfermedades. Y en la que nos encontramos al día de hoy, que es la sinergia entre la tecnología y la empatía, o sea, el ciudadano como centro de la atención, siendo insustituible el todo humano, pero con una visión 360 grados de todas las patologías y toda la situación del paciente, que cuenta con la computación en la nube, los datos más accesibles, la IA que proporciona información y la robótica que ayuda al tema de la precisión, por ejemplo, en cirugía de mínimo exceso. Ahora, ¿qué cosa es un hospital smart? Un hospital smart es aquel que digitaliza e interconecta componentes con diversos assets o diversos tipos de equipos, de dispositivos, utilizando diversos tipos de datos, llamados metadatos, para optimizar y rediseñar procesos en función de crear valor en la atención mediante flujos de trabajo más eficientes. Estos son algunos componentes del hospital SMART, el hospital, como le dije, que emplea, por ejemplo, inteligencia artificial en las investigaciones, patología de forma digital y computacional, que fue lo que dije de la Facultad de Ciencias de la Informática, y el TELE-ICU, el cuidado intensivo
a nivel a distancia, o sea, a nivel técnico. Actualmente se está desarrollando el tema de los hospitales en nuestro hemisferio, en México, por ejemplo. El investigador de nombre Manuel Gutiérrez Novelo es uno de los principales actores en este tema. Él define que el hospital Smart en México tiene consulta remota, historia clínica anónimo digital, metadatos, diagnóstico de inteligencia artificial y mantenimiento anónimo digital. Y él está construyendo actualmente una ciudad del medio, o sea, una ciudad que integra todo lo que tiene que ver con el sistema Smart, que ya sale del hospital y se cuenta con las viviendas, con los mercados, con los hoteles, con las plazas. O sea, el paciente ya no vive en el hospital, sino vive en una ciudad donde puede hacer su vida cotidiana y lo estamos monitoreando las 24 horas del día. Eso conectado con otros factores de la propia arquitectura, como es, por ejemplo, el Building Information Modeling, que es la manera en que tenemos los arquitectos de modelar toda la información del edificio. Se conecta con varios procesos. Y bueno, en Cuba, no sé si se ha seguido, pero lo que tengo entendido es que existe un proyecto de hotel Smart en Cuba. O sea, esta tecnología ya se está siendo vinculada al turismo. Pero también vengo a hablarles de el otro paradigma, que es la regeneración de la biofilia, que no tiene nada que ver con la tecnología. En este caso, más, la biofilia es la habilidad que tiene inherente, que tiene el ser humano, de sentirse bien o sentirse atraído por elementos naturales no humanos. Puede ser plantas, pueden ser animales. Se ha venido usando, por ejemplo, tengo el ejemplo del hospital Kotek Quad en Singapur, que es uno de los principales hospitales que ha implementado este diseño, y en el que se han puesto, en este diseño se han puesto en práctica investigaciones que han dado resultados positivos. Por ejemplo, un paciente llega hasta estar 8,5% del tiempo de utilización del hospital menos, o sea, se reduce el tiempo de hospitalización en un 8,5% y se reduce la cantidad de medicamentos en un 22% cuando el paciente está en contacto con este tipo con la naturaleza. Por tanto, todo eso repercute en la economía, en la finanza. O sea, ese diseño tiene habilidades psicofisiológicas, emocionales y cognitivas, o sea, reacciones psicofisiológicas, emocionales y cognitivas en el individuo, ya sea, estamos hablando de pacientes, pero también eso en los profesionales de la medicina, los ayuda a disminuir el estrés, en todos los usuarios. Aquí les tengo un ejemplo de patrones de diseño biofílico, son 14, pero solamente 7 tienen que ver con la naturaleza en el espacio. Hay otros que tienen que ver con la psicología de la persona, cómo se siente atraído a simbolismo a la naturaleza, de lo que no quiero hablar de ahí porque es un tema más complicado. Pero en contacto directo con la naturaleza hay 7. En lo que se han logrado investigar cuáles son las reacciones, por ejemplo, reductores de estrés, desempeño cognitivo, emocionales, estado de ánimo, preferencia. Cada uno de esos patrones tiene diferentes reacciones en el individuo. Y vengo a hablarles de la regeneración. Aquí le está hablando del Kotek. Miren cómo ellos emplean la naturaleza, no solamente en el interior del edificio, sino alrededor de la áreas verdes, lo que les permite también capacitar a los usuarios del edificio, a otros profesionales, para que el hospital tenga huertos, jardineras, sea productivo, pero que también eso sirva para terapia con los mismos pacientes. El paciente va, toca su planta, la riega, tiene esa oportunidad. Y todo eso influye positivamente en su estado de salud. Quiero explicar qué cosa es la regeneración. Entendiendo que el diseño que nosotros empleamos actualmente va por esta línea: evitar el agotamiento de recursos y la disminución de gases de efecto invernadero. Actualmente no hemos llegado a que el edificio sea de agotamiento cero de recursos, pero de esto va a hablar la compañera Neilén ahora de viviendas del cero. Se hace todo lo posible, es un paradigma. Como mismo es un paradigma que el edificio no dañe en absoluto al medio ambiente. Como mismo es un paradigma que el edificio vaya restaurando, reconciliándose con la naturaleza hasta lograr ser un diseño regenerativo. O sea, el propio edificio genera energías, genera recursos para la comunidad
genera recursos para el hospital, por lo que se muestra como se establece en esa gráfica. Es el paradigma que tiene que ver con la naturaleza actualmente que existe en el diseño de edificios. Ahora, volviendo a la realidad, es verdad que en Cuba, en los últimos años, ha subido el gasto anual de salud pública. La situación que tenemos ahora con el personal médico ha disminuido un 10% con respecto del 2021 al 2022. O sea, no estamos seguro no estamos en las mejores condiciones para empezar a hablar de los hospitales SMART y de hospitales biofílicos, pero en este mes, el día 2 de febrero, leí en el periódico Gramma que Cuba está aspirando a su primer hospital sin papeles, o sea, un hospital completamente con historia clínica digital, que es el hospital del Centro Nacional de Cirugía Mínimo Exceso. Y bueno, en este mismo mes tuve la posibilidad de publicar con mi compañero el profesor Carlos, Ciudades Mil, Hospitales del Futuro, para ir a la arquitectura hospitalaria sistémica desde la concepción de la idea preliminar, que toca muchos aspectos. Que me hubiera gustado, yo lo invité, me hubiera gustado que estuviera, porque la persona encargada de este proyecto es el decano de la Facultad de Informática Médica de la UCI. O sea, es un informático, y quisiera que tuviera también la perspectiva que existe sobre la arquitectura. Esta fue mi tesis, recomendaciones de gestión sistémica y gestión de evaluación de ideas preliminares. La gestión sistémica, les explico, es la integración del principio de resiliencia intrínseca ante el riesgo sistémico como requisito para garantizar la sostenibilidad y ciclo de vida de las obras. Esta tesis tuve la posibilidad de presentarla después de un año de voluntario de la Coahoca junto con un equipo de trabajo en la que estuvimos haciendo tareas de rehabilitación. Me estoy apurando porque no quiero extenderme para que dé tiempo a la arquitecta. En la que hicimos, por ejemplo, tareas de rehabilitación, los pabellones que estaban vacíos, hicimos un levantamiento arquitectónico de esos lugares, lo modelamos en BIM de lo que había anteriormente y hicimos un proyecto también para una zona, como un espacio libre, un proyecto de unidad de cuidado intensivo. Mi encargo fue hacer estas recomendaciones de las que le vengo a hablar desde el punto de vista de un inversionista en las ideas preliminares del proyecto, teniendo como antecedente una investigación de la arquitecta Taría, que por ahí me venía que para hacer las ideas. O sea, el encargo fue revisar el proceso inversionista del Hospital Materno Infantil de Bayamo mediante la explotación de la guía metodológica. Me voy a referir a la guía que es muy larga, para la elaboración de la tarea de colección. Para nosotros va a ser guía metodológica. Bueno, como les decía, primero el proyecto de gestión hospitalaria, luego el curso de gestión sistémica que también se dio en la Coahuila, luego la guía metodológica, mi tesis. He tenido la posibilidad, o sea, expuse la tesis, por supuesto, en la UJA, y he tenido posibilidad de exponerla también en la semana de arquitectura anterior que tengo. Las ideas preliminares son aquellas que permiten la identificación de las necesidades y oportunidades para ser traducidas posteriormente en estimados de costo en base a índices de proyectos similares. Pero ¿qué pasa? Esto es lo que dice la 327, que es la ley de inversiones en Cuba, pero la norma cubana dice que a menudo se obvia su realización y se pasa directamente desde el programa de tarea de evaluación, o sea, la guía metodológica, a las soluciones conceptuales. O sea, en la práctica no conlleva la realización, por la que muchos inversionistas, cuando le hablan de ideas preliminares, no entienden, no saben para qué se usa. Y es precisamente para identificar necesidades y oportunidades. ¿Cuáles son las necesidades en un panorama mundial? O sea, el informe de la Agenda de Reducción de Desastres dice que debido a la degradación ambiental se ha dado paso a lo que conocemos como el cambio climático, que es la incidencia del hombre en la variación climática, lo que ha propiciado que se aceleren mucho los cambios climáticos a nivel global. Y este cambio climático da paso a una serie de riesgos en cascada que a la vez ellos mismos son impulsores de otros riesgos. Por tanto, tenemos que señalar dos cosas aquí. Que existe una necesidad de implementar el principio de sostenibilidad ambiental, porque los hospitales son edificios altos productores de residuos y contaminantes, y que se necesita un cambio de paradigma en la gestión del riesgo. Resiliencia y sostenibilidad en los hospitales. Bueno,
nosotros aquí en América Latina tenemos que lidiar con mucho hospitalocentrismo, mediocentrismo, es la incapacidad que tiene el hospital o la dirección del hospital o incluso el médico de verse como parte de un sistema más grande que él. La posibilidad que he tenido yo de estar en hospitales trabajando, me he dado cuenta que muchas veces el inversionista es un médico, por tanto no tiene una visión de las inversiones constructivas y en Cuba todavía no existe esa capacitación para ese tipo de profesionales y hay que lidiar con eso, hay que tratarlos como dice el profe Guillermo, que ellos vean la necesidad que ellos tienen de que se les pueda utilizar socorridos, porque si no, ocurren cosas como estas. Por ejemplo, la inundación del huracán Irma en el hospital Hermanos Amaína en el 2017, el incendio oncológico en el 2018 y un sismo de 5.1 que tuvo daños estructurales en el hospital comandante de hospital de Casteliza en el 2021. O sea, lo que necesita es fomentarse la creación de capacidad en los directivos inversionistas del hospital. La resiliencia, este es el grado de resiliencia y ese es el grado de capacidad de abastecimiento, del establecimiento de salud. Mientras más resiliencia se tenga, el hospital evita el colapso, se recupera peor que antes, se recupera al igual que el estado anterior del fenómeno, que eso es lo que se quiere, pero incluso existe recuperación mejor que antes del evento o incluso transformación. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ante una misma amenaza, si se tienen muchas vulnerabilidades, si el hospital está muy expuesto y tiene baja capacidad, el hospital colapsa. Pero si el hospital, ante una misma amenaza, tiene pocas vulnerabilidades, tiene alta capacidad, porque ya la exposición ya no depende de nosotros, eso depende, por ejemplo, de lo que pase el huracán, si el terremoto, a qué distancia estuvo el origen del terremoto del lugar, etc. Pero sobre todo, elevar la capacidad y disminuir la vulnerabilidad para crear así resiliencia. Para eso tenemos guías de la OPS que nos permite introducir determinados factores dentro de la gestión preventiva, reactiva, correctiva y prospectiva dentro del hospital, una gestión integral y multisectorial de la reducción de riesgos. Para hablar de la sostenibilidad, hay que explicarle al médico que la adaptación al cambio climático es el equivalente a prevención, o sea, lo que tú haces antes de ocurrir una enfermedad, que viene siendo salud ambiental, equidad sanitaria, edificios saludables, compras más verdes, operaciones sustentables. Y la mitigación del impacto ambiental no es más que el equivalente a un tratamiento que se le hace al planeta, o sea, porque puede ser el cierre de incineradores para evitar que se agrave más la enfermedad, sustitución de tóxicos, empleo de materiales, etc. Un dato interesante es que el 85% de todos los residuos en un hospital son residuos comunes que están en las viviendas de cada uno de nosotros. O sea, que son, por decirlo así, residuos que pueden ser reciclables, pueden ser reutilizados. El ciclo de vida de un hospital es imprescindible entenderlo para poder aprender la sostenibilidad, para que esa sostenibilidad sea en todos los procesos. Para eso necesitamos estudiar bien cuáles son las exigencias sistémicas del entorno y cuáles son los aspectos internos del ciclo de vida. Teniendo en cuenta, por supuesto, que el mayor porcentaje, el 74% de la vida útil del edificio es la parte de explotación del edificio. Bueno, con las condicionantes y los subsistemas internos podemos llegar a hacer, podemos construir un instrumento CARDIS, que es lo que venimos haciendo el profesor Bartolo, el profesor Guillermo, como parte del Comité de Arquitectura y Ingeniería Ciudadana a los hospitales. Un instrumento CARDIS que tenga las condicionantes sociales y naturales positivas en ingeniería y todos los subsistemas del edificio, los usuarios, las instalaciones, los procesos, conocidos también como las 3P. Que todo eso se une, por supuesto, como yo soy arquitecto, a las tendencias de diseño, son tendencias innovadoras. Por ejemplo, tenemos una tendencia al diseño verde que daña menos, pero ese no es el paradigma de nosotros. Queremos un paradigma, un diseño de filo que no dañe, un diseño regenerativo que lo que haga es más por la comunidad, por el hospital, y un diseño inteligente que lo que haga es integrar todo con la tecnología. Pero ¿cómo crear eso? ¿Cómo crear resiliencia ante riesgos sistémicos y sostenibilidad ambiental en el ciclo de vida
unirlo con el diseño inteligente de edificios y los procesos médicos, y unirlo también con las soluciones basadas en la naturaleza. Pues este es el esquema del Stripe, donde en el centro está lo que queremos, que es una gestión sistémica de todos los procesos, con el principio de vida, de las edificaciones. Esto se enriqueció mucho con la tesis de Thalía, con el esquema metodológico, en el cual ella propone 46 recomendaciones, pero en el estudio nos dimos, o sea, al estudiarlo vi que estaban estructuradas por una serie de categorías, o sea, si son aspectos estructurales, no estructurales o funcionales de la gestión. Y cuando vuelvo de nuevo a la guía de evaluadores, que tiene 151 aspectos, lo que hago es combinar todo lo que yo sabía de resiliencia, o sea, de la documentación que tenía sobre resiliencia, sostenibilidad, biofilia y Smart Hospital, lo combino en esos 151 aspectos y me dan 446 aspectos que son mis recomendaciones al inversionista para que él pueda hacer un hospital con gestión sistémica completa. Esas recomendaciones se pueden aplicar con una guía de evaluación. No estoy diciendo que sea la mejor guía del mundo, pero se pueden aplicar porque lo apliqué yo en mi tesis junto con otros documentos como es el estudio peligro, vulnerabilidad y riesgo. La documentación esta que estoy hablando ahora la da el inversionista. Estudio peligro, vulnerabilidad y riesgo, las regulaciones urbanas, las normas nacionales e internacionales, los decretos, la microlocalización, el plan general, el plan médico arquitectónico y otros planos que pueda proporcionar el inversionista, como fue mi caso, donde con todos esos construí el modelo del hospital de Bayamo a partir de los planos en AutoCAD, o sea, planos en 2D que me dieron, yo construí un modelo en 3D para poder estudiarlo en la tercera dimensión. Y antes de llegar al modelo tuve que hacer esta investigación de estudio de vulnerabilidades y riesgos en la zona, donde para concluir cuáles eran los riesgos más importantes, detecté que hay mucha vulnerabilidad en el tema de los sismos en esa zona de Bayamo y sobre todo de fuertes vientos. No tanto de intensa lluvia, sino como fuertes vientos también de vulnerabilidad. Lo que ya les decía, analizamos las áreas, vimos que tenían dificultades, analizamos el programa médico arquitectónico del edificio, también tenían dificultades en el programa médico arquitectónico del edificio. Dimos cuenta de los problemas y los problemas fueron rectificados en el proyecto. Algo parecido hace el estudio OMA, donde ellos cambian el paradigma de hospital de torre y basamento que se viene construyendo en el mundo para un hospital más flexible, modular, de bajo costo, que no tuviera nada que ver con esto, sino un hospital diferente, como estamos mostrando acá. Estos son ejemplos del hospital, no me voy a tener que explicar este proyecto, simplemente que yo quise poner aquí Qatar y Cuba, la diferencia entre los diferentes lugares que está ubicado el proyecto, para que vean que sí, que es incluso posible, porque el proyecto dice que es posible adaptarlo hasta en la superficie de Marte. Como ven aquí. De un lado tienen áreas vinculadas al sector de la producción de alimentos y medicamentos para el hospital, y del otro para la obtención de energía. Bueno, me quiero tener aquí para explicar con una imagen que quizás es un chinchilla, una profesora española, para explicar por qué le estoy trayendo este ejemplo acá. ¿Qué es ciencia? Veamos una imagen, existe el pozo del conocimiento y los científicos tienen que trasladar ese conocimiento del pozo a los consumidores y beneficiarios. Sin embargo, innovar es la constante transformación del pensamiento de investigadores y desarrolladores para vencer dificultades y anomalías durante el proceso. Innovar puede ser esto. Con toda esta información, concentrarla en un solo documento y darle esa información al inversionista para que él tenga una gestión integral, para que él haga una gestión integral de su inversión. Como dato, considero que la investigación tiene vigencia porque 5 meses después de ponerla, veo que sale un artículo sobre hospitales del futuro, un informe técnico sobre cómo realizar la arquitectura de hospitales de la OMS, la Región Europea, donde de sus 12 mensajes clave, 6 se pueden catalogar desde el principio de resiliencia, 4 desde el principio de biofilia y 2 en el principio de Smart Hospital.
que bueno, se ha seguido publicando en agosto, en septiembre, ellos han dado seguimiento al tema. Y las ciudades saludables, que es como empecé, para lograr ciudades saludables, para luego lograr ciudades mil, se necesita crear como si fuera un rompecabezas donde coger la ciencia, la tecnología, la naturaleza en pos de una ciudad más saludable. Y con esto doy por terminar la presentación. Disculpe por darme este tiempo. ¿Una pregunta? Una propuesta para los participantes aquí de la TENAMERCU es poder conocer lo mínimo el municipio de San Luis. ¿Has tenido ese intercambio? Sí, a ver, yo pertenezco a la Sociedad de Arquitectura y Ingeniería Cultural que dirige el profe Guillermo Gil, que estamos haciendo todas las publicaciones y todos los artículos para que la gente pueda llegar a instrumentarse. Porque de verdad que entender el proceso de visita es muy complejo, que lo entienda un médico es mucho más complejo, y que un médico entienda cosas que no tienen nada que ver con medicina ni nutrición, que son los paradigmas de la arquitectura del entrepreneur, es muchísimo más complejo. Imagínense, un importante entonces paso a paso hemos estado tratando de darle a conocer estas exposiciones. Tenemos pensado ahora en mayo, en el evento de salud, hacer un simposio donde vengan expertos de Cuba entera a discutir. ¿Por qué son los médicos ahora los impresionistas? Porque existe a nivel nacional un déficit de personal. Y los médicos han asumido esa tarea. Muy mal. Yo aprendí construcciones con un médico, ¿Qué pasa? con un arquitecto que atendía las obras de salud. Las inversiones hay una parte que son inversiones que tienen que ver con la medicina, hay una parte que es inversionista de los medicamentos, de los equipos y esas cosas, que realmente son inversiones constructivas, entonces ellos tienen que afrontar esa tarea. A veces no existen varios inversionistas, sino existe un inversionista centralizado, por tanto, fallan algunas cosas. Esta tesis está fundamentada en la experiencia que tuvimos en la Bogotá durante un año que vivo también. Si sale de la Dirección Municipal de Salud Pública que entendimiento. Sí. Está usando un lenguaje que es propio ya del siglo XXI. Yo soy arquitecta, pero tuve mucho tiempo la publicación. Que de alguna manera la arquitectura siempre ha visto esos problemas que se están planteando ahí, pero con otra organización y hasta con otro lenguaje. Yo me pregunto, cuando tú tienes que trabajar con un montón de gente, arquitectos, esto, lo otro, que no conocen esta metodología y este lenguaje tan claro, que tú has puesto aquí, ¿cómo tú te las arreglas para que te entiendan? Bueno, cada cual tira por su lado. Hay algunos que sí saben lo que es un hospital smart, un hospital con la tecnología, porque estamos, creo que más cerca de esa parte, que de entender, la capacidad de entender cómo la naturaleza nos puede ayudar en un hospital, que creo que es más difícil incluso de explicárselo a un inversionista que decirle que el hospital necesita tecnología. ¿Entiendes? Creo que Cuba actualmente debería hacer más uso de los conocimientos de investigación que existen en el campo de la biología, la botánica, de otras ramas que le sirvan a Cuba a no tener posibilidad de adquirir tecnología, por lo menos desarrollar esa parte. Aunque, como ya dije, muchos eventos que tienen que ver con el hospital Smart lo dirigen profesionales informáticos que tienen que ver con electrónica, no lo dirigen los arquitectos, ¿me entiendes? Por eso a veces falla la visión de la gestión sistémica, o sea, del panorama general del edificio en su ciclo de vida, que ellos no lo ven, y por eso es que muchos de esos aspectos tienen complicaciones en alguna etapa u otra. No sé si lo digo. Tienen que estar preparados para ese lenguaje nuevo que la gente aprenda para poder dialogar y llevar adelante los proyectos. Muchas gracias. Pero te viene una pregunta.
tardes. Primeramente, muchas gracias a todos por estar acá y en especial al arquitecto Juan y a la profesora Berta Blada, quien es el tutor de esta tesis de grado. Gracias a ellos estoy presentando. Como decía el arquitecto Juan en su presentación, uno de sus indicadores es el de medio ambiente y sostenibilidad, y entonces mi presentación va muy vinculada a ese indicador y la necesidad de crear ciudades, crear arquitectura con el menor impacto ambiental posible. Es importante, por ejemplo, esta imagen, entender cómo la producción de energía contamina con tanta dimensión la atmósfera, y acá podemos observar también cómo los desechos materiales de la construcción se quedan en desuso y vienen a formar también parte de la contaminación ambiental que existe. Acá en este esquema podemos observar que entre la problemática de la electricidad y los desechos materiales, que son lo que consume un edificio, y estos consumen el 36%, o sea, son los encargados del 36% del dióxido de carbono que existe actualmente en la atmósfera, que es un valor responsable en relación con el resto. Por tanto, para eso, desde el punto de la arquitectura, es importante crear las edificaciones y seguir el desarrollo con ese menor impacto, crear edificaciones que dañen lo menor posible esa atmósfera. Entonces esos valores del 36% que actualmente se manejan a nivel mundial, intentar reducirlo. Por lo tanto, es necesario seguir unos principios como es la reutilización de los materiales o el uso de materiales de menor impacto de carbono posible, utilizar estrategias de diseño masivo. Eso está muy vinculado con la adaptación al medio ambiente, la obtención de la luz natural en vez de la artificial, por ejemplo, abrir espacios, la ventilación natural también. En cuanto a la eficiencia energética, es utilizar más bien iluminación. Claro, toda la arquitectura, todos los espacios necesitan iluminación artificial en algún día nublado o por la noche. Entonces la iluminación artificial a lo mejor puede ser con iluminadores, unos lámparas de mayor eficiencia posible, que hasta el momento es la LED actualmente utilizada a nivel mundial. Y en cuanto a los equipamientos, se recomienda que sea equipamiento con certificado A o certificación B, que son de menor impacto y por tanto de mayor eficiencia, para de esta manera llegar a un edificio ya con reducción de ese carbono, y que se pueda añadir estrategias de diseño activo, es decir, los paneles solares, la producción de energía fotovoltaica, para entonces cubrir este gasto que está generando, a pesar de que ya está reducido, siempre queda un porciento que tengamos que cubrir. Para eso se estuvieron analizando varios casos de estudio, tanto a nivel urbano como a nivel arquitectónico, donde fueron experimentando cada uno de las características antes mencionadas. Entonces, como caso de estudio se tiene esta manzana, que todos deben conocerla, haber pasado por ahí en algún momento, que queda justamente colindante a la rotonda de la Ciudad Deportiva, que es un nodo vehicular muy importante en la conexión de nuestra ciudad, y que a pesar de eso es prácticamente invisible. Es una manzana que uno transita por Pollero, transita por 26, pero nunca se mete a ver qué está pasando en el interior de esta manzana, que es un barrio prácticamente informal en su totalidad. Entonces, se estuvieron analizando los aspectos negativos alrededor de la línea ferroviaria, que esta línea nos divide completamente la manzana en dos, y es la que ha dado el paso a esa
a esas viviendas que existen actualmente informales, que vienen personas de varias provincias y se asientan ahí. También podemos observar cómo varias calles no tienen continuidad hacia el interior, o sea, como que terminan ahí. Y otro de los problemas bastante graves es la intensidad solar y el deslumbramiento que se produce en varios espacios. Sin embargo, hay otros aspectos positivos que pueden ser utilizados como potencialidades del espacio, que le pueden dar vida a este lugar, como son las rotondas, por la ubicación que tiene, y varias otras edificaciones que se pueden utilizar. Bueno, para el proyecto entonces que se fue diseñando en este espacio, se tuvieron en cuenta varias estrategias de diseño donde se parte de una nueva zonificación utilizando las características del medio existente. Se proponen también que se utilicen carriles para bicicletas, ya que es un medio de movilidad que no necesita, o sea, que no emite carbono a la atmósfera, que es de lo que va el tema de investigación, bueno, el tema del proyecto. Y también recorridos peatonales por el interior de la misma manzana, ya que es, o sea, las grandes dimensiones que tienen los recorridos de un lugar a otro dificulta y hace hacer caminos más largos cuando son totalmente innecesarios. Por ejemplo, quien vive en esta vivienda para llegar a la parada que queda por esta zona tendría que bajar y dar toda una vuelta sin necesidad ninguna cuando pueda atravesar por el mismo espacio. Y bueno, crear la nueva morfología que se vaya a diseñar en la dirección en la que viene el viento. Acá podemos observar más o menos cómo quedaría la dirección de esa morfología. También la vegetación, que es un punto clave, ya que los mismos árboles son encargados de absorber dióxido de carbono. Y en cuanto al momento de proponer fuentes renovables de energía, bueno, que tengan una inclinación que puedan obtener la mayor eficiencia posible de los rayos del sol y generar toda la energía eléctrica que pueda. En cuanto al diseño urbano, se puede ver cómo quedan las manzanas con los nuevos recorridos peatonales que se fueron creando. La lonificación nueva es la que está en verde, que cumple esa normativa de morfología en la dirección del viento. Y bueno, acá se pueden observar los edificios que se fueron proponiendo y como en cada una de las cubiertas de los mismos se propone colocar fuentes renovables de energía para la producción de esta energía. Entonces, así son las imágenes actuales del sitio, la que estamos analizando, que pueden observar que es totalmente desfavorable, con mucha peligrosidad por el producto de la vía del tren, pero tiene algunos materiales que se pueden utilizar en las nuevas construcciones, como algunas maderas que se pueden utilizar tanto en barandas como en celosías, elementos que no son estructurales, porque bueno, maderas utilizadas que ya tienen sus gastos, tal vez algunos metales que se pueden utilizar como soportes para los paneles fotovoltaicos. Acá podemos ver qué materiales se utilizan en cada uno de los elementos que conformarían ese edificio y por qué hormigón armado. Es verdad que el hormigón armado es uno de los mayores emisores de dióxido de carbono, pero de esta misma forma es el material estructural más resistente y por ende puede alargar el ciclo de vida de esta edificación, y una vez que el edificio ya no tenga esta misma utilidad se puede desmontar todos los elementos, muros exteriores, por ejemplo, que se está proponiendo lego de madera por fácil montaje y acelera el periodo de construcción.
se pueden desmontar posteriormente y utilizar el edificio para otro uso con su estructura de hormigón armado inicial. Acá podemos ver en esta tabla, resumido, es una investigación de materiales con qué por ciento, qué cantidad de dióxido de carbono emite cada uno de ellos a la atmósfera por la densidad o sea, la densidad de peso que este tiene, y podemos observar acá cuando lo señalo en grande porque se utiliza la madera que es capaz de absorber 1.4 kilogramos de dióxido de carbono por cada kilogramo de material construido. Entre las estrategias de diseño pasivo, como estaba explicando anteriormente, que es las pautas que hay que seguir, podemos observar cómo la misma edificación proporciona un ambiente exterior con las alturas de los edificios, la ubicación del verde. Los edificios, o sea, las alturas de los edificios están propuestas intencionalmente que solo se separen de una línea a la otra por un nivel para que la misma proyecte sombra sobre la fachada siguiente, pero no sobre la cubierta, para no cubrir de sombra estos paneles solares que son los que van a generar la energía. En la imagen anterior, en esta imagen podemos ver, vamos a esperar. En esta imagen podemos ver un análisis de las simulaciones de sombra que se pudieron realizar a partir de un programa de BIM, en Revit, donde se puede observar en distintos horarios de un mes de verano y un mes de invierno cómo sería esa relación de sombra con la nueva proyección, exacto, con la nueva propuesta, y se puede ver cómo sigue quedando afectada, por lo menos a nivel general, el horario de la 1 de la tarde. Acá se pueden observar cómo el transporte se puede vincular tanto la peatonalidad con los carriles nuevos que se crearían de bicicletas. Acá podemos observar cómo la iluminación también exterior no solo sería la de las viviendas, puede ser con este tipo de luminaria que traería incorporado un panel solar con el objetivo de que produzca la misma energía, bueno, acá abajo la batería, entonces esa energía solar que carga durante el día puede ser proyectada, puede ser dada durante la noche. En cuanto a la eficiencia energética, también hay que tocar el tema de la eficiencia del agua, porque está muy vinculado y se propone una red de agua reciclada que sea también incorporada en cada una de las edificaciones, y que cuando tenga, o sea, la cisterna esté dividida para agua potable y para agua residual, y luego también los tanques estén divididos para agua potable y agua residual, y esa agua puede ser utilizada nuevamente en la limpieza o en el riego, y de esta forma evitaríamos ese consumo de agua potable excesivo que actualmente es lo que se está viviendo, y por tanto las presas están en sequía y eso por utilidades que no son necesarias. Acá podemos ver que se realizó una simulación en el programa Design Builder, donde se tienen en cuenta las temperaturas estacionales según la zona climática, que es la zona climática de La Habana. Los materiales también se tienen en cuenta, las ventanas que estuvieran abiertas en un 50%, dejando pasar esta ventilación,
con la iluminación LED como propuesta de eficiencia energética artificial. El volumen se hace como se modela en el programa Revit, se hace la exportación de Revit hacia este programa para poder realizar ese análisis y se tiene en cuenta un ventilador por cada dormitorio. O sea que este valor puede variar en cuestión de si se tiene en cuenta un aire acondicionado que consume un poquito más, si se pone más de un ventilador, etc. Y este gráfico es como a nivel urbano van a cumplir las temperaturas en el nuevo espacio. Acá se hace un análisis comparativo del consumo eléctrico de una vivienda existente, esta que está cercana a la línea del tren, con la distribución que tiene interiormente y cómo entra la ventilación y la iluminación en el espacio, que es muy mínima, incluso las dimensiones que tiene en el interior para desplazarse y moverse son casi imposibles, y esta consume un total de 2.400 kWh anualmente, y esta otra vivienda con mayores dimensiones, mayor espacio y con la misma cantidad de habitaciones, aceptando la misma cantidad de personas que conviven en esta actualmente, se reduce a 1.516 kWh al año. O sea, se hace una reducción del 36% simplemente con la adaptación al medio, simplemente con aceptar la entrada de iluminación y ventilación natural dentro del espacio, vinculada con esa iluminación LED y la utilización de los equipos. Acá se puede observar también que se hace un análisis de carbono en cuanto a los materiales que tiene cada uno, cada material que tiene esa edificación. Y acá se puede observar como una edificación con materiales, la misma edificación con materiales con lo que estamos acostumbrados a construir normalmente, da este valor tan elevado de dióxido de carbono a la atmósfera, mientras con esta nueva construcción se reduce un 89%. Acá podemos ver cómo se hace el análisis de cada una de las edificaciones del nuevo proyecto y qué cantidad de paneles solares son necesarios para cada uno de estas edificaciones con lo consumido anteriormente. Son necesarios para llegar al valor neto, son necesarios para llegar a esa eficiencia neta del espacio sin tener la necesidad de emitir dióxido de carbono a la atmósfera. Como conclusión podemos observar la manzana como queda actualmente. Bueno, actualmente no, posterior, en el caso de que se realiza el proyecto, los valores de reducción. Sin embargo, en el proyecto también se realizaron otros pasos que no se tienen en cuenta a la hora de realizar el análisis de dióxido de carbono, como son el soterrado de la línea, los paneles solares y las baterías también emiten dióxido de carbono, las luminarias solares también, en cuanto al material de estas luminarias, también emiten dióxido de carbono. La pintura, en el caso de los edificios que se mantengan y se vayan a restaurar, también tiene emisiones de dióxido de carbono. En cuanto al aire acondicionado, que el nivel de energía que estos consumen también es bastante elevado, entonces ya no se quedaría en la cantidad de paneles solares que estaba poniendo en la otra imagen, y para eso lo que sería necesario sería poner más paneles solares, pero hay unos estudios que todavía no han salido completamente, que empiecen a salir a la venta en 2035, un poco más allá. Todavía no se sabe, son los que se están haciendo a nivel mundial, que son los paneles fotovoltaicos de perovskita, que tendrían emisiones a la atmósfera muy reducidas y a la vez mucho más eficientes que los paneles más eficientes actualmente, y como son la perovskita un material natural, este no emitiría esa cantidad de gases. Y bueno.
el curso de medio ambiente, Esa es la otra. sostenibilidad. Yo estoy hablando para que se conecten conmigo. Ya yo se lo dije. Lo que me da mucho susto es porque es demasiado analítico y demasiado científico. Yo no estoy acostumbrado a trabajar de otra manera. Ay, qué tomate. Mira, lleva una... Hay que cambiar el mundo. Ese hombre... O adaptarse de alguna manera manteniendo lo de uno. Sí, ahora Bebe, Yo quisiera compañero. preguntar lo siguiente, porque la intervención está prevista para un área determinada, existir, lo cual implicaría la conveniencia de realizar las inversiones en ese sentido. No es más interesante que este estudio que está realizado como estudio de caso particular sirviera más que para la intervención de un área específica, que es la que ha contemplado, para la proyección de una zona edificada con esas particularidades, de manera que no fuese la intervención directa de un lugar que está ya físicamente con materiales, con otra naturaleza, con edificaciones que no responden, digamos, que son, pero que sirve de punto de partida, me da la impresión, más que de aplicarlo, lo que significaría costo de intervención, la posibilidad de intervenir en este sentido, es un área determinada que puede ser no interesante desde el punto de vista urbano, a los fines de los comités que puedan financiarlo, ni mucho menos, pero que sí, como principio, para aplicarlo en determinado lugar desde cero. O sea, pienso eso que puede ser mucho más interesante, más efectivo económicamente, con intervención remodeladora de esta naturaleza, aplicarlo con ese nivel de precisión y de inteligencia en el sentido de la naturaleza, buscar los usos de factibilidad desde el punto de vista incluso de la sostenibilidad posterior como edificaciones, como conjunto de edificaciones en una zona nueva, más que el intervención. O sea, se toma este ejemplo para intervenir ahí por la ubicación que tiene actualmente y el nivel de promoción que puede tener para la ciudad en general. O sea, está acá y como tantas personas vinculan, o sea, transitan por este botón de la ciudad deportiva, al tenerlo visualmente cercano, es posible que se promueva a más personas y que las personas, por ejemplo, desde su casa puedan empezar a utilizar la iluminación LED o puedan hacer como el reuso del agua o puedan empezar a comprar equipamientos menos costosos, o sea, menos consumidores de energía con certificaciones A o B. Esto es solo un ejemplo que puede ser en un espacio nuevo, puede ser en otro lugar de rehabilitación igualmente, pero al ser de rehabilitación podemos tener lo que es el reuso de los materiales, que podemos utilizar esos materiales que existen actualmente, que es una de las características que debe tener el tema como tal de Cancún. Para añadir un poco más, una de las razones de escoger esa área fue precisamente porque uno de los principios de la sostenibilidad es no utilizar terreno nuevo, terreno que sea virgen de la agricultura, ya sea bosque, y poder, La Habana está llena de grandes zonas o grandes manzanas subutilizadas. Tenemos infinidad, yo voy por la ciudad y de pronto yo, pero ¿y esto qué hace aquí? En el medio de una avenida importantísima que pudiera tener un desarrollo de todo tipo. Y vemos grandes parqueos, en el caso de estas manzanas Está cercana a la línea. tiene hospitales, tiene 2 o 3 instituciones, ¿no? No sé si las mencionaste, instituciones. Sí, o sea, el mismo Manzana tiene instituciones como es Medicina Legal, el CIDEM, que es el Centro de Investigación de Medicamentos, Sí. que son edificaciones que se mantienen totalmente con su rehabilitación y Entonces, parte del interés de la tesis es cómo manejar esos recursos y el suelo, que nosotros en nuestro sistema no se le da valor, y el suelo es lo que más valor tenemos en la ciudad, y cómo intensificar ese suelo urbano para ganarle más valor y que la ciudad empiece, en vez de consumir recursos, a generar esos recursos. Entonces, la estudiante trató de las instituciones
soluciones actuales tratar de aumentar la densidad, liberar terrenos de las zonas informales de vivienda y bueno, es un estudio que sí tiene quizás hasta más replicabilidad que si se hace con una comunidad nueva, que era lo que se hacía en los 70, vamos a hacer a la mar con todo esto y no se utilizaba de forma creativa los recursos del suelo y de los terrenos que tenemos en la propia ciudad. Me parece que también es válido, yo también he tutoriado tesis de nuevas urbanizaciones. El año pasado fue la tesis de los muchachos de San Antonio de los Baños, que también se puso aquí, y bueno, era una ampliación de San Antonio de los Baños, reutilizando algunos terrenos, pero bueno, era más novedoso en el sentido de nueva construcción que en este caso. Pero yo creo que hay que enfatizar en cómo aumentar el potencial dentro de nuestra ciudad, que ya tiene la infraestructura de movilidad. Bueno, que esta zona puede ser casi el centro vial más importante de la ciudad. Y si no me pone ella las imágenes fotográficas de cómo está los inmuebles y cómo está la situación de vivienda ahí, uno ni se la imagina. Realmente, que pasen por ahí, mira, junto que pasen por ahí, esté la ciudad deportiva ahí, y una circulación es, me va por al lado, le pulsa la línea 3 y no me va atrás. La tesis tenía mucho más que decir porque, bueno, faltó la escala arquitectónica, todos los, pero hoy nada más que se... Oye, mira, yo quería, no acuerdo con lo que dice, pero bueno, pensando más allá, vamos a suponer que esto se quiera llevar a la realidad. Lo que sería bueno conjugar todo eso que tú has dicho con la oportunidad que se está en el ambiente ahora de la rehabilitación de los barrios vulnerables. ¿Sí? Se habla mucho de eliminar las vulnerabilidades, pero ¿qué está pasando? Que desde la visión, vamos a decir, de los no arquitectos, por decirlo de alguna forma, se considera que eliminar la vulnerabilidad de construir una casa de cualquier tipo para las mujeres solteras con más de 3 hijos, la casa puede ser un desastre por consumir más energía que cualquier otra cosa, puede ser peor el remedio que la enfermedad, pero resolver la vulnerabilidad. Entonces, si se pudiera conjugar la eliminación de un barrio vulnerable con esto que tú estás planteando, sería una buena oportunidad para lograr eso y resolver lo que se está hablando en otro lenguaje, vamos a decir, y se agotan las cosas. Continúo con el pensamiento del cómo llevamos esto a la comunidad y al gobierno local de la comunidad. Usted habla con el presidente del gobierno y hacemos una reunión. Bueno, yo hablé con él hace 2 días y podemos hacer una pequeña reunión donde él invite a gente que de verdad haga lo que aporte y que decida y que se tome como un ejemplo a seguir. Yo estoy seguro que no se va a poder hacer, pero por lo menos vamos a pensar que se puede presentar. El presidente que hablaste es el presidente Joan. Del gobierno municipal. Yo te pregunto, te diría que el presidente del Consejo Popular. No, si yo dijera esto, Ah, Mira, vamos a hablar a la vieja mierda. yo quiero decir una parte que todo que me han motivado, el impacto que te digo, claro. Yo vine porque, bueno, de la manera que me da la competencia y la que no me tiré fue la tuya. ¿Por qué? No es que, por supuesto, la tuya está muy interesante, pero me motivó venir ella, ¿por qué? Porque yo actualmente estoy haciendo, a ver, yo vivo en San Antonio. Después me dice que eso. Entonces, hay un edificio que está catalogado, no es patrimonio, pero se considera como parte de la nueva historia de San Antonio, que es un almacén, un antiguo almacén en desuso de tabaco. Y me encomendaron rehabilitarlo para vivir. Pero ¿cuál es el pensamiento de por qué me lo pidí? Porque los dueños que es tabaco, el tabacudo, quieren resolver el problema de sus trabajadores.
Yo ya hice la idea preliminar y ya la presenté y estamos metidos en el sector. Yo, con mucho entusiasmo, dije, voy a hacer, aparte de vivienda, como tal, todo esto que está planteando. Por eso me motivó venir aquí. Todo esto que está planteando. Y ahora, por los años que tengo, estoy estudiando todo esto, no con la arte, sino con la que yo tengo. Y cuando presento eso a los decisores, lo único que les interesa es cuántas viviendas salen, más nada. Todo lo demás me oyen por cortesía. Entonces, el que único yo he oído una receptividad es, no sé si en adelante, la Fundación del Nuevo, que se ocupa de la protección del medio ambiente, del río elaborado, la conservación, la limpieza, son los únicos que me han, vamos a decir, apoyado. Primero entendido y después. Entendido, ajá. Primero entendido y después apoyado en las mismas posibilidades. Incluso me han insinuado que pueden hacer algún tipo de financiamiento, por ejemplo, en cuanto a paneles solares, que pudieran hacer algún tipo de... Pero cuando te enfrentas, el internet te lo dice, se va a ver el otro, la directora de vacuna que es la partición que va a tener de vivienda para vacuna y la que va a coger el gobierno. Eso es lo que me interesa. Lo demás me ven por cortesía. Y nada, sí, ya, cortesía, ya. Entonces es difícil. Y tiene que ver con lo que tú decías también, que a veces el lenguaje que nos interesa a nosotros es otro lenguaje. O hablamos lenguajes diferentes de los inversionistas o los decisores con respecto a lo que nosotros pensamos. Y entonces hay que tener mucha paciencia. Yo la tengo, yo creo que la tengo y yo sigo día. Pero es que tampoco les exigen. A ellos lo que les exigen es eso que usted dice. Claro. Si se les exigiera que aparte de incluir como el programa. Sí, pero mira, yo empecé mi presentación ahí, que la preparé como si fuera una tesis de grado, vaya, y la presenté con lo que decía el francés, que yo no puedo ver un arquitecto, de que no puedo el número. Leduc, de que no hay pero que la única forma de conservar un edificio es darle uso. Después puse lo que dice la Constitución nuestra sobre la obligación que tiene el gobierno y todas las autoridades de estas cosas, del ambiente. Digo, ¿cuántas vidas salieron? Tiene que decirle, no, jefe, salieron 24 corrales. Vivienda, puedas enseñarla de otro No, a ver, ellos aprobaron porque salieron más de la que yo pensaba. Ellos tenían una idea y salieron más de la que ellos tenían en su mente y ya están contentos. Y ya. Adelante con la idea que usted y darle para adelante del ejecutivo que estamos esperando. Pero a veces es difícil la comunicación, a veces es difícil porque tú quieres transmitir algo y no te oyen lo que tú quieres, sino te oyen lo que ellos quieren. Pero bueno, así es la vida. Igual que la otra presentación, yo quiero presentar el nivel de análisis y cientificidad del trabajo. Y además la adecuación a los problemas que tienen que ver con la vida. Eso me ha llenado satisfacción verlo. Yo soy del Instituto de Diseño. Nosotros más o menos hacemos cositas familias, pero no tan, confío sobre no también, somos un poco más sueltos. Pero si me dejan decir lo que yo pienso, yo echo de menos dos cosas, más o menos y buenas cosas. Está implícito ahí. Pero en los proyectos, en el diseño siempre hemos tenido. Si no lo tenemos, estamos quejados. Más o menos y buenas cosas. Entonces por ahí está metido, pero yo quisiera que estuviera en algún lugar manejando y aguantando. Gracias. No es una pregunta, sino como una curiosidad. En el primer proyecto, la concepción que establece con el elemento de la resiliencia y todo lo demás, es que la edificación, el proyecto, la concepción es como, tiene a la naturaleza como principio.
Es decir, como un organismo que está adaptándose en un medio de la naturaleza. Me explico, en el sentido de que me da la impresión de que hay una afiliación desde el punto de vista conceptual en que esa edificación, con todos esos pormenores de establecimiento de relaciones, interrelaciones con la naturaleza, es porque es como si fuera un organismo vivo que se incorpora en la naturaleza y que tiene que tener la capacidad mutante, la capacidad de adaptabilidad para tener esa capacidad de persistir en un medio que puede a los versos encontrarle posibilidades. Es decir, es como si fuera un organismo de la naturaleza colocado en un medio determinado. Que la concepción es esa, no exactamente que es solo una concepción arquitectónica, un proyecto arquitectónico, sino que es un principio actual de relación de la naturaleza, verternos hacia la mirada hacia la naturaleza, y la naturaleza nos enseña como forma de comportamiento que las mismas adaptaciones de las especies se adecuan mejor o peor en determinadas circunstancias, pero que tiene que haber una adaptabilidad que en este caso se tiene en cuenta. No sé, llegó perfectamente el mensaje. Por eso empecé a hablar de la simbiosis y tomé la tecnología como una herramienta para el desarrollo de los procesos que ocurren, porque evidentemente necesitamos de la tecnología para desarrollarnos actualmente y para conectarnos, como en el caso de la red de salud, que se pueda conectar a distancia con otras instituciones, que puedan tener, por ejemplo, conexiones con grandes esos campos tecnológicos, creo que es grandes campos tecnológicos o academia, o sea, que el hospital no sea solamente el edificio que conocemos, que el hospital esté conectado con mucha información, mucha inteligencia en tiempo real que te permitan tomar decisiones, por una parte, pero que eso sea la herramienta que nos permita también insertarnos en la naturaleza y no impactar de manera tan negativa como hemos venido haciendo, como explicó también el arquitecto, sino que el edificio como tal y lo que representa el edificio, porque es un edificio que te ayuda a sanar, porque es un hospital, que en el mundo de los hospitales realmente la arquitectura no te está ayudando a sanar, al contrario, lo que hace es enfermarte más. La arquitectura del hospital se una con una arquitectura que te ayude a ti a rehabilitarte, a disminuir el estrés, a sanar, pero que a su vez, con todo lo que explicó la arquitecta, de buscar materiales más sostenibles, utilizar todas las fuentes de energía renovables posibles en el hospital. El hospital no solamente consuma sus propias energías, sino que también puede aportar energía a la red eléctrica e incluso aportarle, o poner un ejemplo, alimentos que se produzcan dentro del hospital. Estamos poniendo un ejemplo, usted sabe, aportar alimentos o aportar medicamentos que se produzcan dentro del hospital. Entender el hospital, como usted mismo dice, como una especie que hace simbiosis con su entorno, que se inserta bien con su entorno, como ocurre en el resto de la naturaleza. Somos el único animal en el planeta que destruye su propio hábitat. Sí, es verdad. Lo que pasa es que el pensamiento contemporáneo ha dirigido en esa dirección. Anteriormente no, es un movimiento moderno o era una población que una edificación en un lugar adverso, inclusive, donde podía ser extraño al medio. No importaba, lo que le interesaba era el acto construido por el hombre. Pero ahora la filosofía ha ido cambiando y ha buscado que tenemos que leer la naturaleza, porque no solo somos parte de la ella, sino que además tenemos que insertarnos en ella necesariamente, siguiendo las propias lecciones que la naturaleza misma tiene y que demanda. Eso es la nueva filosofía, pero en ese sentido me parecía que estaba en esa dirección. Exactamente. Bueno, ya. Juan, ¿vas a decir algo más para explicar?